En el mundo existen y han existido religiones las cuales han afirmado que sus enseñanzas han surgido desde el origen de los tiempos, diversas tradiciones espirituales han aparecido y desaparecido muchas veces de la mano con imperios. Determinar la edad de una religión depende completamente de cómo se defina el que es una religión. Teniendo esto en cuenta, en este video no se incluyen las diversas tradiciones animistas y chamánicas, como lo puede ser la religión popular china, ya que ésta se basa principalmente en las creencias taoístas y confucianas. Del mismo modo se omite el ateísmo y religiones que se hayan extinguido a lo largo de la historia. Estas son las 5 religiones más antiguas del mundo. Puedes ayudarnos dándole me gusta, suscribirte y activar la campanita. En el puesto número 5 encontramos al jainismo. El jainismo es una doctrina originada en la India que surgió alrededor del siglo VI a.C. Pregona una vía salvadora filosófica no centrada en el culto de ningún dios. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar al alma conciencia hacia un estado divino y de liberación. Se ha hipotetizado que, como muchas tradiciones hinduistas, el jainismo podría tener su origen en la cultura del Valle del Río Indo. Se estima que en todo el mundo existen alrededor de 7 millones de jainistas. Número 4. Judaísmo. El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente, es la más antigua de las 3 religiones abrahámicas, grupo que tiene como base e incluye el cristianismo y el islam, originadas en Medio Oriente y tiene la tradición espiritual identificada con Abraham. El judaísmo se considera como la base del cristianismo surgido en el siglo I después de Cristo. Y el islam surgido en el siglo VII después de Cristo. Número 3. Yazdanismo. Formada por 3 variantes religiosas kurdas que se agrupan bajo el neologismo yazdanismo, culto de los ángeles, ha evolucionado a partir de una mezcla del Islam y un precursor hurrita de la fe zoroastriana. Concilian la existencia de los profetas abrahámicos con una doctrina de la reencarnación y la creencia de que hay 7 ángeles que protegen al mundo. Esta creencia es una sólida base para considerar que esta religión puede ser tan antigua como el zoroastrismo. En las teologías yazdani, un Dios absoluto trascendente engloba todo el universo. La fe yazdani era la religión principal de los habitantes de las montañas Sagres, incluyendo los kurdos, hasta su progresiva islamización en el siglo X después de Cristo. Número 2. Zoroastrismo. Esta antigua religión iraní, conocida por los nativos como Mazdayazna, se remonta al segundo milenio antes de Cristo y surgió en su versión actual de las enseñanzas del profeta reformador Zoroastro, Zarestustre. Reconocen como divinidad a Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo, el supremo y el absoluto. El zoroastrismo posee una importancia única en la historia de las religiones a causa de sus enlaces o nexos entre las tradiciones occidentales de las religiones abrahámicas y las tradiciones orientales de las religiones dhármicas. Numerosos estudios han determinado que el zoroastrismo iraní pudo haber influenciado en gran manera al judaísmo y posteriormente al cristianismo. Algunas semejanzas son las siguientes. Creencia en un único creador increado de todo. Un Dios supremo y el absoluto. La inmortalidad del alma y el juicio final. La figura de Satanás, originalmente sirviente de Dios, y la de Ahrimen, el enemigo de Ahura Mazda o Dios todopoderoso del zoroastrismo. Tanto en el zoroastrismo como en el cristianismo coinciden en la figura del Mesías, que inicialmente era un rey futuro de Israel que salvaría a su pueblo de la opresión. También coinciden en algunos profetas como Isaías. También coinciden en la creencia de la resurrección, la transformación final de la tierra, el paraíso en la tierra o en el cielo, el infierno, ángeles y demonios, entre muchas otras. El zoroastrismo es considerada la más antigua de todas las religiones de credo reveladas y ha tenido probablemente más influencia, directa o indirectamente, que cualquier otro culto individual. El zoroastrismo ha sido propuesto como la fuente de los aspectos post-Torá más importantes del pensamiento religioso judío, que emergió durante la cautividad babilónica.
Número 1. Hinduismo. El hinduismo es una religión, dharma, ampliamente practicada en el sur de Asia, la cual se caracteriza por estar conformada por diferentes denominaciones religiosas hindúes. Siguen aproximadamente las mismas tradiciones centrales comprensibles por sus variopintos adeptos. El primero y más importante es la creencia en los Vedas, 4 textos recopilados entre los siglos XV y XVI a.C. Estas son las escrituras más antiguas de la religión. Este hecho convierte el hinduismo en la religión más antigua que existe. Los eruditos consideran al hinduismo como una fusión o síntesis de varias culturas y tradiciones indias, con diversas raíces y sin ningún fundador. El hinduismo temprano tiene sus orígenes en la civilización del Valle del Indo, que existió alrededor del 4500 al 5000 a.C. Puedes ayudarnos dándole me gusta, suscribirte y activar la campanita.